Puede pasar. Bueno, me preguntaban sobre esto. La realidad es que lo que llamamos epidemia de bronquiolitis sucede todos los inviernos en Argentina, en pediatría. Ahí es cuando la guardia es el mayor trabajo de los pediatras de guardia. Particularmente veníamos de años atípicos. Veníamos de la pandemia, donde estábamos adentro de casa, las infancias no iban al jardín, entonces hubo muchos menos casos, hubo un 76% menos de casos de bronquiolitis en el 2020, y fueron escalando en los siguientes años, ¿no? Y este año, bueno, lo estamos viendo como a pleno, como lo veíamos los años anteriores a la pandemia. Entonces, bueno, estamos en este lugar que volvemos a habitar, lamentablemente. Y se adelantó entonces el pico de casos en este 2023 como característica, digo, para destacar. Sí, es interesante que sí se adelantó un poco la semana epidemiológica que le decimos. Y, a ver, detrás de esto que uno dice la bronquiolitis, hay muchos casos, en mi caso de Sabrina, soy papá de 2 chicos, que uno por ahí tiende a subestimar el cuadro, a menospreciarlo un poco, a demorarse con la atención médica y se puede complicar. Entonces, en esto es lo que yo te pregunto, la bronquiolitis puntualmente, ¿qué es? ¿Cómo afecta la salud del chico, las vías respiratorias? ¿Cuáles son los riesgos que tiene asociado, no? La bronquiolitis, primero de todo, hay que entender que es una enfermedad viral, o sea, hay diversos virus que pueden dar bronquiolitis. Está el virus inicial respiratorio, el influenza, el parainfluenza, el COVID, el adenovirus, o sea, hay un montón de virus que pueden generar bronquiolitis. Lo que sucede es que se inflama la vía aérea y eso hace que no pueda ni entrar ni salir bien el aire. Entonces, a veces el aire inclusive queda como atrapado en los pulmones. Se da en menores de 2 años, en menores de 2 años le decimos bronquiolitis, en mayores de 2 años tiene otro nombre, este cuadro también puede suceder, y se puede complicar porque empieza a dar dificultad respiratoria. Hay bronquiolitis leves que simplemente requieren esperar que el cuadro viral haga su ciclo, que son de 7 a 10 días, y la tos puede durar hasta un mes, y bronquiolitis donde realmente el oxígeno no puede llegar a la sangre, o sea, el pulmón no puede hacer que se oxigene la sangre, y que realmente requieren oxígeno y requieren otra atención. Es por esto que lo más importante que tenemos que tener en cuenta son los signos de alarma. Y el primer signo de alarma es la dificultad respiratoria, que aumente la cantidad de veces que respira por minuto, que se le hundan las costillas, que obviamente cambie de color y esté más pálido o más azulado. Estos son los puntos que realmente requieren una atención de guardia rápida, o sea, hay que ir a evaluar qué está sucediendo. Después hay otras cuestiones que siempre decimos, podemos, si no hay dificultad respiratoria, si esta infancia está jugando, si está contento y tiene tos, bueno, tal vez poder sacar turno con el pediatra de cabecera para que lo esculte y lo vea, buenísimo, pero si hay dificultad para respirar, hay que ir a la guardia para que no se siga complicando el cuadro. Entonces, como atención, el tema de las dificultades para respirar es el signo que por ahí los papás, digo, va a ser más inmediato. Lo vamos a ver al nene que agitado. Yo creo que si cambia de color ya es como gravísimo lo que está diciendo, que se ponga más de color. Sí, tenemos que entender que hay cosas que a veces no podemos prever, hay virus que actúan en forma bastante tórpida, le decimos como que es muy rápida la progresión del cuadro. Generalmente no están así, generalmente empiezan con un catarro viral superior, pueden tener fiebre, pueden no tener fiebre, y tal vez el cuadro va progresando en horas o en días. Pero sí, como bien decís, obviamente si ya cambia de color, ya estamos hablando de algo más tórpido, hay que estar atentos. Y hay otra cosa que hay que estar atentos, que es el tema de la hidratación, porque a veces las infancias puede ser que no tengan ganas de comer, que no pasa nada, como en cualquier cuadro viral, se le ofrecen alimentos saludables y tenemos paciencia, porque uno cuando se siente mal no tiene ganas de comer, pero si no toman líquidos, o si son bebés y rechazan el pecho o el biberón, ahí también hay que consultar porque hay riesgo de deshidratación, justamente. Sabrina, te hago una consulta. ¿Puede llegar a tener un poco que ver la bronquiolitis con lo que fue un poco el COVID, más allá, o sea, hablando de los síntomas, los chicos que fueron vacunados, los que no? ¿Puede tener alguna relación por ese lado? ¿En qué sentido? Discúlpame. Se habla mucho de un montón de enfermedades respiratorias últimamente. De hecho, hoy estuve leyendo otras notas relacionadas a otra enfermedad en Estados Unidos, incluso, todas muy respiratorias, de las vías pulmonares y demás. Y estuve escuchando un poco de que relacionaban y decían, bueno, esto es bronquiolitis, puede tener que ver con lo que fue en la pandemia el COVID, puede llegar a ser y se esté confundiendo con la bronquiolitis o no. No, la bronquiolitis siempre existió, siempre vimos muchas infancias con bronquiolitis en todos los inviernos, hemos llegado a atender 100, 150 pacientes
por pediatra en cada guardia en años anteriores. El COVID es uno de los virus que puede generar bronquiolitis, así también lo puede generar la influenza, así como también lo puede generar el adenovirus. Tenemos pocas vacunas para prevenir formas graves de bronquiolitis causadas por virus. Una de esas vacunas es la vacuna para la gripe, justamente para antiinfluenza, y otra es la vacuna para el COVID que se puede aplicar desde los 6 meses. Obviamente eso lo decide cada familia, pero está sugerida aplicarla desde los 6 meses porque prevendría las formas graves. Tenemos otro virus que es muy común en las bronquiolitis, sobre todo en bebés pequeños, que es el virus incisional respiratorio. No tenemos vacuna para el virus incisional respiratorio, pero en bebés prematuros, cardiópatas o con alguna patología de base, existe un anticuerpo que es complejo, son 5 dosis, hay que tramitarla, que tiene indicación de colocárselo. Entonces, dentro de la prevención para la bronquiolitis y las formas graves causadas por virus respiratorios, bueno, tenemos 2 vacunas, la de la gripe y la del COVID. Ojalá tuviéramos vacuna para el adenovirus, ojalá tuviéramos vacuna para el parainfluenza, pero bueno, a poco, realmente se va desarrollando una tecnología para evitar esto. Importante tener en cuenta que, como es muy buena tu pregunta, no es algo diferente a lo que pasaba antes de la pandemia. Lo que pasa también es que fueron años muy atípicos los de la pandemia y ahora estamos volviendo a algo que ya conocíamos lamentablemente. Exacto. Doctora, a ver, los chicos que han pasado por un cuadro, por ejemplo, grave de bronquiolitis superado, atendido y superado, ¿tienen más chances de desarrollar asma u otras enfermedades respiratorias también? ¿Queda alguna precedencia en el organismo con eso? Eso va a depender de los antecedentes de su infancia, va a depender del modo de nacimiento, de si los padres tuvieron asma en la infancia o son asmáticos, va a depender de en qué momento tuvo el cuadro, porque es diferente que un bebé de 1 mes tenga una bronquiolitis grave que requiera terapia intensiva, cómo va creciendo ese pulmón, o un niño de 2 años sano que tal vez es su primer bronquiolitis y no va a tener tanta repercusión porque es leve. Entonces depende mucho de cada consultante general, habría que ver en cada caso. Per se, no, la respuesta es no es que una bronquiolitis va a condicionar a que tengan cuadros respiratorios graves o vayan a ser asmáticos o es algo que se vaya a repetir. Muchas veces es un cuadro solo y listo, pero depende muchísimo de los antecedentes. No se escucha el micrófono, David, estás muteada. Ahí está, volví. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Ahora yo tuve problemas para... Bien, bueno, van a pasar la técnica, no hay problema. Yo dije, no era yo. No, estaba agregando el mensajito de Guigueta que hablaba de si se agudiza con alergias y asma la bronquiolitis, ¿no? Ella estaba opinando un poco con el tema antecedentes. Bueno, y acá hay una cosa importante, ¿no? Que tuvo mucho que ver con lo que pasó en el COVID. El COVID no fue solo el COVID, fue nuestros cuerpos muy inflamados. ¿Por qué muy inflamados? Por la contaminación ambiental, por la alimentación, que realmente consumimos muchos aditivos, mucho azúcar, muchos colorantes. Entonces, siempre hacemos foco en esto. ¿Cómo prevenimos la bronquiolitis? Primero, quiero transmitirle a las familias que si tu bebé tiene bronquiolitis o tu hijo o tu hija tiene asma o broncoespasmo de repetición, no es tu culpa, ¿sí? No hay una cuestión de culpa, son virus. Lamentablemente no podemos controlar lo que pasa con los virus. Pero sí podemos tomar acciones que desinflamen un poco el cuerpo y generalmente, y que no, digamos, no predispongan a esto. La primera es el humo del cigarrillo, vapeador, cannabis, cualquier humo que haya, cualquier cosa que se queme, un brasero, eso va a irritar la vía aérea. Y lo digo con todas las opciones, porque no es una cuestión de qué es lo que se está fumando o quemando, sino que es el humo que va a afectar a la vía aérea. Sí, los vapeadores también juegan acá, lamentablemente, que a veces se considera que son más sanos, pero siguen siendo algo irritativo. Entonces, el humo de cigarrillo, todos los humos, airear los ambientes. Claro. Hace frío, entonces tenemos los ambientes todos cerrados, hay que airearlo, abrir una ventana. La calefacción también, porque seca el aire. La calefacción también, usamos ahora mucho electrónico, aire acondicionado, seca bastante el aire. ¿Cómo lo solucionamos? Abriendo la ventana. Cada tanto abrimos la ventana, ventilamos bien, volvemos a cerrar, ¿sí? Nos da calorcito de nuevo, volvemos a abrir la ventana. El calendario de vacunación al día. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, por un lado, por estas 2 vacunas que les dije que son para virus, pero cuando hay un organismo que está inflamado por un virus, puede venir una bacteria y decir, ¡ay, qué lindo lugar para meterme acá y hacer una sobreinfección bacteriana! Entonces, las vacunas cubren para muchas bacterias que pueden sobreinfectar una infección viral.
El lavado de manos, por supuesto que tanto hablábamos en la época de COVID. Bueno, retomemos ese lavado de manos, por favor, y sigamos lavándonos las manos. Sí. Y la Eso alimentación. está bueno. Eso está bueno. El alcohol en gel, el lavado de manos, la higiene, el uso de barbijos. Esas son recomendaciones que creo que por el lado del COVID sumaron muchísimo para prevenir todas las enfermedades. Tienen que quedar, sí. Exacto. Tienen que quedar. Ahí, Emilia, ¿tiene alguna consulta más que hacerte, Sabri? Mira, en realidad iba a preguntarte recién sobre recomendaciones, ya las estabas contando un poquito, claro, pero agrego a eso que recién opinábamos, el tema se tiene que quedar el barbijo o insistir con la higiene de manos. Estuve viendo incluso a un montón de personas más que antes de la pandemia, por supuesto, usando barbijo, o sea que se mantiene bastante bien, ¿no? Sí, puede ser una estrategia, sobre todo cuando ya empezamos con algún goteo nasal, una molestia, para evitar el transporte público en lugares concurridos, para evitar realmente contagio a otras personas. Y después la alimentación realmente, o sea, una infancia que está enferma, uno dice, bueno, el juguito, el yogurcito, esto porque se siente mal, son productos inflamatorios, ¿no? Y justamente buscamos que se recuperen más fácil, que las células se puedan dividir de nuevo y puedan curarse, y uno capaz no lo asocia una cosa, porque ¿qué tiene que ver con que tome jugo de sobre, con que tenga muchas infecciones respiratorias? Claro que tiene que ver, porque si estamos inflamados todo el tiempo, bueno, los virus tienen más chance de meterse por ahí. Cuando hablamos de alimentación saludable no es para molestar o para hacer sentir mal a nadie, nada, sino es para aportar información que pueda aportar a la salud de una persona. Bien, queda claro. ¿Y cuántos conceptos que quedan por repasar también? Estamos en otoño, se viene el invierno. Se viene el invierno. Seguramente sigamos, se vienen las temperaturas bajas, todavía no hemos vivido nada, son algunos fríos. Así que queda mucho por repasar, Sabrina. Seguramente volvamos a tener alguna comunicación más adelante, y desde ya agradecerte muchísimo por este contacto. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias y bueno, a surfear esta ola de bronquiolitis y otras patologías. De la mejor manera, ojalá que así sea. Gracias por toda la información. Un abrazo, gracias. Hasta la próxima, gracias. Bueno, un gustazo que nos damos aquí en el Interactivo entonces a hablar con Sabrina Kritzman, pediatra y puericultora, pico de bronquiolitis en la República Argentina. ¿Qué hay detrás entonces de esta enfermedad viral en los más chiquitos? Me parece que lo dejó muy claro. Hasta las 14, el Interactivo.